quiero darle la bienvenida a todos y presentarme. Mi nombre es Patricia Casanova y voy a estar moderando este webinar del día de hoy. Antes de empezar, me gustaría si nos pueden indicar por el chat desde dónde nos están acompañando para saludarlos. Vamos a ver. También, gracias Melanie, desde Costa Rica. Yo también estoy en Costa Rica. Hoy estoy yo desde Costa Rica y Gilbert nos acompaña desde España. Rosa desde España, Santiago de Chile. Bueno, estamos desde distintos lugares, como debe ser además, y gracias a la virtualidad. Antes de dar inicio al webinar, me gustaría comentarles que esta actividad está enmarcada dentro del programa de Data Driven Marketing que ofrece el IDESIA y Unikemia y que comienza el 14 de febrero. Y este webinar es una pequeña muestra de todo lo que lo que pueden descubrir en este programa que tiene una duración de 12 semanas. Es 100% en línea con clases en vivo y de la mano de un grupo de profesores y expertos, cada uno en sus respectivas áreas, con experiencia tanto en América Latina como en España. Para el día de hoy les agradecemos mantengan sus micrófonos cerrados y que todas las preguntas nos las vayan colocando en el chat, las vamos a recopilar y al final el profesor Gilbert Berna las estará respondiendo. Buenos días a todos, gracias. Tenemos otras personas desde Caracas, desde Venezuela, desde Filadelfia, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, bienvenido el profesor Paul Esqueda también. Entonces, para el día de hoy, como les decía, les agradecemos esas preguntas en el chat y al final les estaremos dando respuesta. Este webinar estaremos haciendo un recorrido de las distintas aplicaciones de minerías de datos y Machine Learning con un enfoque muy aplicado en el área de negocios y quizás esa es una de las características principales. Así que sin más, realmente les presento al profesor Gilbert Berna, quien es ingeniero mecánico de la École Politécnica Federal en Suiza, tiene un MBA en Babson College en Estados Unidos, cuenta con más de 25 años de experiencia como consultor independiente y profesor en el análisis de datos e investigaciones de mercado en distintos países, tanto en América Latina como en España. Es socio fundador de Global Biotech Solution y actualmente es profesor del IE Business School en España en el área de minería de datos y de Machine Learning, profesor de Unikemia y coordinador académico por parte de Unikemia del programa de Data Driven Marketing. Voy a dejar de compartir para darle la palabra y el espacio a Gilbert. Gilbert, un placer tenerte con nosotros hoy para compartir este rato de aprendizaje, además desde tu experiencia y expertise que es amplísima. Sin más, te dejo el espacio y cualquier cosa estamos a la orden. Dale. Muchas gracias, Patricia, y bueno, gracias a todos los que están aquí presentes. Muchas o varias caras conocidas, nombres conocidos, así que bueno, me siento como en casa, ¿ok? Así que bueno, bienvenidos a esta pequeña sesión que, como dice Patricia, es como un abreboca. Nos va a dar una idea de qué es lo que pudiéramos ver en este programa de Data Driven Marketing. En lo que me concierne, yo ataco la parte práctica de los modelos que se pueden aplicar en marketing relacionados con Machine Learning, con minería de datos, ¿ok? Eso que suena muy sofisticado, vamos a aterrizarlo. Vamos a ver que podemos hacerlo nosotros sin tener necesariamente una base estadística muy profunda. Lo básico es lo que necesitamos. Ni siquiera tenemos que saber de programación, ¿sí? Entonces es un enfoque muy práctico y la idea es que ustedes se lleven esa noción. Nosotros, que somos del área de marketing, o de finanzas o de recursos humanos, podemos también aprovechar estas herramientas que existen, que están disponibles, que son muy fáciles de usar y muy poderosas para sacarle más provecho a los datos que tenemos, para extraer información útil para la empresa. Entonces vamos a empezar de una con nuestra
presentación. ¿Ven la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, vamos entonces a este módulo, un resumen del módulo que vamos a ver, que es aplicación de los modelos y técnicas de minería de datos con un software que se llama KNIME, un software libre que ustedes pueden bajar y utilizar al terminar la clase. ¿Ok? Primero que todo, la minería de datos, la inteligencia artificial, machine learning, todo esto ya está en nuestro mundo, en nuestro día a día. Nuestro correo. Si vemos nuestro correo, vemos que muchos de ellos llegan a spam y están correctamente clasificados. Eso es un algoritmo de machine learning que identifica los que son más probables de ser correo basura que no basura. ¿Ok? En la clase podemos hacer algo parecido. Pueden terminar clasificando texto también, no solo datos, sino también textos. Netflix, Amazon usan algoritmos que detectan qué película, por ejemplo, o qué libro pudiéramos nosotros querer ver, querer leer, querer comprar. Esos son algoritmos de asociación. ¿Sí? Si un cliente compró este producto y este otro producto, ¿cuál otro le pudiera gustar? Pero a partir de datos estadísticos. Estos algoritmos que se llaman motores de recomendación, muy utilizados por estas grandes empresas, también lo podemos implementar nosotros en nuestros pequeños negocios o grandes empresas igualmente. Facebook, los algoritmos, por ejemplo, de reconocimiento facial, lo están implementando también con nuestras fotos, donde nos reconocen a nosotros, reconocen a nuestros amigos, los etiquetan si los dejamos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ya inmersos en lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, minería de datos. Ahora, la minería de datos, el término pareciera que es nuevo, Machine Learning y todo eso. Hay cosas que son nuevas, que son muy nuevas, pero esto existe desde los años 50. Ya en 1950 se creó el primer programa que era capaz de aprender. En el 57 se hablaba ya del primer perceptrón, las redes neuronales de las que hablamos actualmente. Bueno, ya en el 57 se creó la primera red neuronal. Los vehículos autónomos. En el MIT los estudiantes crearon un vehículo autónomo en 1979. Se tardó 2 horas en recorrer la sala, pero funcionó. ¿Ok? Y lo que vemos es que sí existe desde hace muchos años, pero vemos que los breakthroughs, los grandes acontecimientos, los grandes descubrimientos se van como concentrando más a lo largo es decir, mientras más nos acercamos a la fecha actual. Cada vez más hay nuevos desarrollos. Los chatbots, los reconocimientos faciales, el reconocimiento del lenguaje natural, los chatbots que son capaces de interactuar con los clientes, inclusive negociar. ¿Ok? Todo eso se está desarrollando a una velocidad increíble. Gilbert, disculpa que te interrumpa, creo que no estamos viendo tu pantalla sino a mí, entonces si la puedes volver a compartir. Aquí tengo que estoy compartiendo pantalla, me dice a mí. Ok. Ok, listo, perfecto, entonces un error por acá. Gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces aquí vemos en el eje del tiempo cómo se concentran estos nuevos descubrimientos, pero que existían desde los años 50. ¿Sí? Algunos de ustedes, no todos, recordarán que ya en 1960 se empezó a almacenar información en cintas, ¿ok? Cintas magnéticas, en discos. Eso empezó en los 60. Para luego en los 80 empezar a procesarlo con lenguajes estructurados, tipo SQL, ¿ok? Para aprovechar un poco más la estructura de la información que existe en esos datos, de una manera más estructurada. En los 90 se empezó a hablar del concepto de data warehousing,
de almacenar toda la data importante, de centralizar los datos de la organización para poder luego pulirlos y analizarlos. En esa época se crearon los famosos cubos, estos OLAP, que varios de ustedes seguramente recordarán. Son como las tablas de Excel, pero con esteroides, las tablas dinámicas, muy poderosas. Eso tuvo un auge importante en los 90. Y a partir de los 2000 es que se empieza a hablar de data mining, de minería de datos, para detectar patrones, para predecir, para clasificar, entre otras cosas. Y es de lo que vamos a hablar en este seminario y en el curso, obviamente. Primero, ¿qué es la minería de datos? La minería de datos es el proceso de análisis, de descubrimiento de conocimiento. En inglés se conoce por las siglas KDD, Knowledge Discovery in Database, que es un subcampo interdisciplinario de la informática. Es el proceso computacional de descubrir patrones en grandes conjuntos de datos o no tan grandes. También podemos aplicar estos conceptos en bases de datos más pequeñas, pero se puede aplicar en grandes conjuntos de datos, en Big Data, y que toma conceptos que vienen del mundo de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático, que llamamos Machine Learning, de las estadísticas tradicionales y de la gestión de bases de datos. Es decir, es un área multidisciplinaria, viene de la intersección de todas estas áreas, estas ciencias, si queremos. ¿Sí? La minería de datos es el descubrimiento de información nueva, no evidente y valiosa, ojalá, a partir de una gran colección de datos crudos, sin procesar. La minería de datos, DM, es el núcleo del proceso KDD, donde aplicamos algoritmos que exploran los datos. Vamos a explorar datos. ¿Qué patrones vemos? Vamos a desarrollar modelos a partir de estos datos y descubrir patrones previamente desconocidos. ¿Qué relación hay entre toda esta cantidad de datos? ¿Qué podemos extraer de ahí? Por lo tanto, la minería de datos es el conjunto de actividades que se utilizan para encontrar estos patrones nuevos, ocultos y a veces inesperados en los datos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué minería de datos? Primero. ¿Y por qué nosotros, que no somos científicos de datos ni informáticos, tenemos que saber o tendríamos que aprender de minería de datos? Primero, ¿por qué minería de datos? Casi todo lo que hacemos en nuestra vida diaria genera datos electrónicos. Es decir, todas las transacciones, digamos en el mundo físico o virtual, genera datos. Existe datos de todo, las transacciones de compra, de las visitas al cine. Existe una enorme cantidad de datos y esa ya está en formato aprovechable, en formato electrónico. ¿Okay? Necesitamos sí extraer de esa cantidad de datos información útil para poder interpretarlo, crear modelos, etcétera, etcétera. La minería de datos ayuda a acelerar este proceso de búsqueda de relaciones y de patrones en esa data cruda, sin procesar. Entonces existen los datos, cada vez más datos, ¿okay? Están disponibles y si no los podemos comprar o los podemos mandar a buscar a través de encuestas o lo que sea, ¿sí? Entonces los datos están. Y por otro lado, las herramientas para procesar esos datos existen, son cada vez más poderosas y accesibles. Por un lado, cuando hablo de herramientas, tenemos el software. El software antes no podía procesar una cantidad de datos tan grande. Hoy en día sí lo podemos hacer. Y además es fácil de usar, es accesible, no solo desde el punto de vista económico, el que vamos a utilizar de nuevo es totalmente gratuito y es muy poderoso, ¿sí? Pero además es fácil de utilizar. No necesitamos saber de programación, solo
digamos, siguiendo unas instrucciones, vamos a ver que solo drag and drops, saber qué es lo que estamos haciendo es lo importante, qué es lo que estamos haciendo, cómo interpretar los resultados. ¿Sí? Y este es el objetivo de este curso. Vamos a ver distintos algoritmos, qué podemos hacer nosotros en el mundo del marketing y de los negocios en general con los datos que tenemos, qué algoritmos podemos utilizar y luego los vamos a utilizar con NAI, ¿sí? Sin mayor conocimiento adicional. Entonces, lo que tenemos que saber es qué hace el algoritmo, qué buscamos con ese algoritmo, qué necesitamos para que funcione y cómo interpretamos los resultados. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos la data, tenemos el software y las máquinas para procesar esa cantidad de datos también son cada vez más poderosas, más memoria, más rapidez y además, por si eso fuera poco, podemos inclusive trabajar no con nuestra máquina, sino con la nube. Esos datos y el software pueden estar en una nube y la máquina, el servidor que está en esa nube, que procesa esos datos, es mucho más poderoso. De hecho, no es solo un procesador, son múltiples procesadores a los que tenemos acceso y muchas veces de manera gratuita. ¿Ok? Entonces, no hay razón para no utilizar estos datos y transformarlos en información para nosotros, para la empresa. Ahora, en los negocios, ¿qué aplicaciones existen? Tanto en marketing, que es lo que más nos interesa en este curso, como en otras áreas de la empresa como finanzas o recursos humanos, operaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, empecemos por marketing. En marketing podemos utilizarlo para segmentar nuestros clientes. Tenemos unos clientes y los podemos segmentar con técnicas tradicionales, digamos como por zona geográfica o por tamaño de la empresa o por, digamos, el consumidor final, si es hombre, mujer, el nivel adquisitivo, el nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Todo esto está bien y es necesario, pero podemos ir quizás un poco más lejos, segmentándolos o clasificándolos, agrupándolos por otros atributos como pueden ser los beneficios. ¿Qué buscan los clientes en nuestro producto, en la categoría de nuestro producto? Por ejemplo, en computadores, quieren computador. ¿Todo el mundo busca lo mismo? Pues no. Algunos quieren rapidez, poder, memoria. Otros lo que quieren es algo fácil de utilizar, económico, práctico. Otros lo que quieren es diseño. Otra gente lo que quiere es que puedan jugar los mejores juegos, los gamers. ¿Okay? Entonces hay diferentes segmentos. Y quizás hay un overlap, hay un solapamiento si hablamos solo de edad, sexo o nivel socioeconómico. ¿Okay? Entonces es bueno segmentar por estos beneficios que busca la gente en nuestro producto. Vamos a ver varias técnicas en el programa para segmentar a nuestros clientes con estos algoritmos. ¿Okay? Cluster Analysis, básicamente, con diferentes técnicas para hacerlo. Podemos también hacer algo de clasificación, clasificar a nuestros clientes. Y vamos a hacer un ejercicio práctico hoy sobre cómo clasificar clientes y darles una probabilidad, por ejemplo, de compra o de no compra a nuestra próxima campaña, o de que va a ser fraude la transacción o no fraude, o de que me pague la deuda o no me pague la deuda. Le doy un nuevo préstamo a esta persona. ¿Cuál es la probabilidad de que me lo pague? Dado la historia anterior de él y de gente y de todos nuestros clientes. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo obtenemos esas probabilidades, esa clasificación? ¿Quién me va a pagar? ¿Quién no me va a pagar? Vamos a hacer un ejemplo con unos datos reales de una empresa de telecom norteamericana que tiene clientes que se fueron a la competencia, lo que llaman churn. Se nos fueron unos clientes, otros no. Tengo datos de las transacciones de esos clientes y ojalá también unos datos demográficos. Yo quiero entender quién es más probable que se me vaya. ¿Para qué? Para retener lo que tiene más probabilidad de irse. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo obtenemos esa información? Bien, eso serían técnicas de clasificación. En finanzas, bien, ya vimos para detectar fraude en las transacciones, en los reclamos de seguros, ¿sí? En la morosidad de los clientes también podemos clasificar, segmentar. Hay otra aplicación que es muy interesante y que también vamos a ver en clase, que es se llama Market Basket Analysis, ¿sí? Que es la que, por ejemplo, algo parecido hace Amazon o Netflix. ¿Cuáles son los productos que tienden a ser comprados juntos? Por ejemplo, tenemos nuestro website. No somos Netflix ni Amazon, pero tenemos nuestra tienda por internet. Vendemos trajes de baño por internet y otros artículos de playa, qué sé yo. Tenemos aquí un cliente que está comprando en este momento y tiene un artículo, el artículo A y el artículo B. ¿Cómo le ofrezco yo una recomendación que yo sé que es probable que él también quiera comprar? Igual que en Amazon, estoy comprando este libro y compré este otro y me recomiendan unos que probablemente sí me interesen también, ¿ok? Porque se basan en gente como nosotros que ha comprado ese tipo de productos juntos. Entonces vamos a hacer también en clase, no hoy, pero sí vamos a aplicar este algoritmo. Vamos a aprender a hacer en una sesión el algoritmo de Market Basket Analysis. Cómo hacer un motor de recomendación con Nine. Vamos a ver ahora cuáles son los algoritmos más utilizados en minería de datos, en Machine Learning. Hay dos grandes grupos. Aquí hablamos de los modelos o métodos predictivos. Queremos predecir si un cliente, por ejemplo, va a hacer churn o no, se va a ir a la competencia o no. Aquí estamos clasificando si va a ser fraude o no. Estos son algoritmos de clasificación y vemos que aquí hay uno que tiene una forma de árbol. El que vamos a trabajar hoy va a ser un árbol de clasificación, ¿ok? Para ilustrar digamos, el procedimiento. Pero también pudiera ser una regresión. Ya todos ustedes probablemente sepan lo que es una regresión lineal lineal múltiple también. Queremos predecir un valor dado otro. Por ejemplo, las ventas en función de la publicidad, por decir algo. Hay modelos de regresión lineal que podemos aplicar. Pero hay veces que la regresión lineal no es suficiente. Hay veces que los modelos o el comportamiento de los datos reales no son lineales. Y existen modelos que son muy sofisticados, por ejemplo, las redes neuronales, que pueden modelar ese tipo de comportamiento bien complejo. Y lo vamos a ver en clase. ¿Ok? De nuevo, no hoy, pero en el programa veríamos las redes neuronales para clasificar y para regresiones. ¿Ok? Vamos a ver varios algoritmos de clustering. Estos son métodos descriptivos. Aquí no vamos a predecir. Aquí queremos ver patrones. Aquí no tenemos una variable que queremos explicar, que podemos corroborar, ¿ok? Que este se fue y este no se fue. Esos son modelos supervisados versus no supervisados. Vamos a ver esa definición también. Aquí lo que tenemos es datos de nuestros clientes, ¿sí? Cuáles son los beneficios que buscan, los datos demográficos, etcétera, etcétera. Y aquí en los de asociación, ¿qué ha comprado la gente en conjunto? Y lo que pido al sistema es, dame patrones, dame datos. ¿Qué ves tú ahí? Y él me forma, por ejemplo, grupos. Mira, aquí yo veo grupos, veo 3 grupos de personas que tienden a comportarse de manera similar. Entonces me genera esta salida. Y yo trato de interpretar, ok, este grupo son los que les gusta tal cosa, tal cosa, tal cosa, buscan tales beneficios y el perfil demográfico es este, son mujeres casadas con tantos hijos, etcétera, etcétera. Y lo mismo para cada uno de los otros segmentos. Es decir, aquí lo que estamos buscando es patrones. Hay grupos. ¿Cuáles son los grupos que yo veo y quiénes serían? ¿Ok? Me permite segmentar en este caso y hacer un targeting adecuado. ¿Cuál sería el nicho o el segmento que yo quiero atacar? ¿Con qué producto? ¿Ok? El de asociación ya lo vimos. Aquí lo que detectamos son patrones en las transacciones. ¿Cuáles son los productos que tienden a ser comprados simultáneamente?
Bien, existen muchas herramientas para analizar estos datos, ¿sí? Aquí vemos el SAS, tiene un modelo muy conocido, el SPSS Modeler, ¿ok? Es la versión, digamos, de Machine Learning del SPSS. Antes se llamaba Clementine. El SAS tiene el Enterprise Miner. El Azure de Microsoft tiene uno muy amigable, igual que el que vamos a ver, igual que el SAS y el SPSS Modeler. Todos los que están acá son muy amigables, es decir, que no requieren programar, ¿no? Simplemente puro drag and drop, saber qué es lo que estamos haciendo e interpretar los resultados. Y dentro de estos está Nime, que es un software libre, así como Weka, que también es libre y es de una universidad en Nueva Zelanda, si no me equivoco. El Nime fue desarrollado por una universidad en Alemania, la Universidad de Constance, y formaron luego un spin-off y crearon una compañía que representa este software, pero es un software de nuevo libre, que es disponible y colaborativo. Es muy poderoso porque está alimentado por mucha gente que colabora, crea nuevas herramientas y lo hace cada vez más poderoso. Obviamente no tengo acciones acá, es gratuito, lo uso porque me gusta mucho y por esas razones he utilizado también el RapidMiner, que tiene una versión gratuita también, pero con ciertas limitaciones. El Nime no tiene limitaciones, pero para la mayoría de nosotros, si prefieren la interfaz de RapidMiner, pueden probarlo, es muy bueno también, es excelente también, tiene sus limitaciones. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en el uso de Nime en este programa y para, digamos, tener tranquilidad, aquí vemos el Magic Quadrant, que probablemente ustedes conozcan de Gartner, donde clasifican a los principales actores en diferentes categorías. En este caso estamos viendo los competidores en plataformas para Data Science y Machine Learning y vemos que aparece SAS, el IBM, que es el SPSS, que es de IBM, ¿ok? Pero también aparece Nime dentro de los visionarios y con un poder de ejecución bastante bueno. ¿Ok? Entonces no es un software malo, al contrario, es muy bueno y por lo tanto les recomiendo pues que lo descarguen, vayan a nime.com, independientemente si tomen el curso o no, y exploren qué se puede hacer con este programa. ¿Ok? Y con esto terminamos la sección, digamos, teórica, entre comillas. Y aquí estoy abriendo el Nime. ¿Ok? Le damos a Nime, que ya lo instalé. Esta versión es de diciembre, es decir, bastante reciente. Cada 3 meses están actualizando y agregando más funcionalidades. Lo que nos aparece cuando abrimos ese Nime es una pantalla como la siguiente, una de bienvenida. Aquí vamos a tener nuestro workflow. ¿Okay? Aquí vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a hacer aquí primero un File, New, Workflow. Le ponemos un nombre, vamos a darle este que tiene aquí, proyecto. Y me genera aquí mi espacio de trabajo. Y aquí vamos a trabajar. Aquí a la izquierda tenemos ya los trabajos que hemos hecho previamente. Si ustedes es la primera vez que lo van a descargar, va a estar vacío prácticamente. Y luego tenemos acá una cantidad de nodos que podemos utilizar. Hay más de 3.000 nodos disponibles. Aquí están por categoría. Más de 3.000 funciones que podemos utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a hacer un caso de estudio, para llamarlo de alguna manera, donde queremos analizar esas transacciones de una telefónica. De nuevo, son datos reales disponibles en Internet, de una telefónica en Estados Unidos que quiere analizar por qué la gente se va de la empresa a la competencia y sobre todo detectar y poder predecir quiénes son los que tienen
mayor probabilidad de irse a la competencia. Entonces, aquí tenemos en un archivo Excel las transacciones para un periodo determinado de nuestro cliente. El cliente está determinado por su número de teléfono, ¿ok? Que viene de la combinación del código de área y el teléfono. Con estas dos llaves unidas, identificamos unequívocamente a nuestros clientes, ¿sí? Entonces sabemos que esta persona, digamos, utilizó 25 veces los mensajes de voz. 265 minutos durante el día consumió, 197 por la tarde, 244 por la noche, tantos minutos internacionales. Las llamadas a servicio al cliente. Este es un indicador típicamente crítico, es muy importante tener eso. ¿Cuántas veces llamó a servicio al cliente? Aquí 1, 1, 0, 2, 3, ¿ok? ¿Cuántas llamadas hizo? No los minutos, sino el número de llamadas. Y el costo de esas llamadas, ¿sí? Igual para la tarde, la noche, las llamadas internacionales y el costo internacional. Tenemos toda esa información para una cantidad importante, 3.333 clientes. ¿Ok? Perfecto. Tenemos otra tabla donde están los datos que son más estables. Y esto es típico. ¿Por qué les enseño esto que está en dos tablas? Porque típicamente en una organización no están todos los datos en el formato que queremos y unificados y centralizados. Entonces, unos están en Excel, otros están en Oracle, otros están en diferentes plataformas. Aquí con KNIME los podemos manejar e importar todos, o la gran mayoría, si no todos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro archivo que está en un formato que probablemente conozcan también, que es .csv, valores separados por coma, que el Excel los lee también, pero es otro tipo de formato, ¿ok? Otro tipo de archivo. Son datos separados por coma y muchos de nuestros puntos de venta, por ejemplo, generan archivos con este formato. Entonces, aquí, este archivo, ¿qué es lo que tiene? Tiene también los números de teléfonos de nuestro cliente, el código de área y el teléfono, pero tiene otros datos. ¿Qué tan viejo, entre comillas, es este cliente con nosotros? ¿Desde cuándo está con nosotros? En número de días. ¿Tiene plan internacional o no? 0 no tiene, 1 sí tiene. Este tipo de variable es 0, 1, dicotómica, binaria, pues también la podemos procesar. ¿Tiene mensaje de voz o no? Y la variable que queremos entender. Esta persona se fue, es un 1, se fue, es churn, se fue para la competencia. Y 0 está con nosotros todavía. ¿Ok? Entonces tenemos los datos de permanencia o no, la antigüedad, si tiene planes de internacionales y mensajes de voz, así como las transacciones. ¿Qué hacemos entonces para construir el modelo? Lo primero que tenemos que hacer es cargar la data. ¿Cómo cargamos esa data? Uno está en Excel y otro está en CSV. Entonces aquí, por ejemplo, escribo Excel y me aparece todo lo que tenga que ver con Excel. Aquí lo que quiero es leer un archivo de Excel. ¿Sí? Un drag and drop. Lo voy a configurar. Le doy right click, lo configuro y busco en mi directorio dónde está ese archivo. ¿Ok? En este caso se llama churn transacciones, este que está acá. ¿Ok? Aquí me lo carga y vemos que tenemos exactamente lo mismo que teníamos en el Excel, pero ahora está en el KNIME. Ok, no veo toda la pantalla. Aquí lo tenemos, es el Excel Reader. Aquí ya tengo todo lo que vamos a hacer, ya lo tengo cargado, pero lo que quería mostrarles es que simplemente con ese drag and drop, dándole right click, configuramos y cargamos el archivo Excel. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Si le damos a File Table,
vemos la misma tabla de Excel, ¿ok? Pero ya cargado con el name, donde la primera línea, que era el nombre de la columna, está colocado acá, ¿sí? Vemos también que hay una letra al lado de cada columna, del nombre de cada columna. Eso significa que este es un entero, integer, que tiene dígitos, que tiene decimales, ¿ok? Double. Y así sucesivamente. El S es un string, es una etiqueta, ¿ok? Entonces, estos datos y tipos de datos los carga él por defecto. Si está equivocado, si esto no es una etiqueta, por ejemplo, y quiero transformarlo en número al revés, tenemos que utilizar el nodo adecuado. Hago lo mismo acá para el CSV Reader. Quiero leer el otro archivo, que ya sé que está en un formato comma separated values, ¿ok? CSV. Agarro este nodo, lo drag and drop y lo configuro, ¿sí? Aquí ya lo tengo configurado, donde busco en el directorio correspondiente ese archivo, lo ejecuto y ya lo tendría también acá. ¿Ok? File table. Vemos entonces acá que tenemos el código y el número del teléfono, si es churn o no, y las otras variables. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero unir estas dos tablas. ¿Tengo que llamar al departamento de IT para que me haga eso? Sí, lo puedo hacer. Pero también lo podemos hacer nosotros simplemente con un joiner. Agarro el joiner, drag and drop, lo configuro, ¿ok? Aquí tengo el joiner. Tengo que unir lanzando una flechita desde el Excel Reader, de este puerto de salida al puerto de entrada del nodo Joiner, igual el CSV Reader, el del puerto de salida al otro puerto de entrada del Joiner, y aquí los configuro. Aquí los quiero unir por estos dos campos, por el código de área y teléfono. Tienen que ser los mismos en las dos tablas para poder decir que es el mismo cliente, ¿sí? Hago esto, lo ejecuto y si veo la tabla resultante, vemos que tenemos acá los mensajes, es decir, lo que tenía la primera tabla, ¿sí? Primero, y al final tengo también la antigüedad, el plan, si tiene plan de llamada internacional, el plan de mensaje de voz y finalmente si es churn o no es churn, ¿sí? Lo que queremos predecir, ¿sí? Entonces unimos ya en menos de 10 segundos dos tablas. Perfecto, tenemos toda la información que queremos, que necesitamos para predecir esta variable que es churn. Y vemos que churn aquí tiene el símbolo de i, es un entero. Aquí entramos en la parte, si quieres, técnica, pero eso se lo explico en clase poco a poco. Aquí tengo que transformar ese churn de entero a una string. Tengo que decir que eso es una etiqueta. 1 y 0 no es un número, no voy a sacar promedio. Lo que quiero es decir que esta es una etiqueta, que es como decir hombre y mujer, es decir, no puedo calcular promedio, desviación estándar, ni nada con esos números, tampoco lo puedo hacer con el código de área, no tiene ningún sentido, ¿ok? Sacar promedio, entonces digo, estos dos valores que están como enteros, colócamelos como etiquetas, no los consideres como números, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Simplemente tengo que saber que es el nodo que se llama number to string. Lo ubico acá, number to string, aquí está. Hago drag and drop, lo uno, ok, al joiner, una flechita así y ya está. Lo tengo ya ejecutado acá y vemos que al final, en vez de i en churn, nos aparece que es un string, una S. Y así sucesivamente. Quiero ir directamente, por las restricciones de tiempo, a lo que es, aquí simplemente el column filter es, no necesito todas las columnas. Quiero eliminar algunas columnas. Entonces, quito para el análisis, porque en mi análisis no creo que tenga sentido incorporar código de área y teléfono para predecir si una persona se va a ir o no.
A lo mejor sí, a lo mejor el código de área incide, porque tal vez en tal región se va a llamar. Pero en este primer análisis elimino el número de teléfono, que sí o sí no tiene nada que ver, y el estado y el código de área. ¿Ok? Me quedo con todas las demás. ¿Cómo? Con este column filter. Luego, este es importante, aquí viene el proceso de minería de datos. En el proceso de Machine Learning, lo que es aprendizaje supervisado, tenemos los datos correctos, sabemos quién se fue y quién no se fue. ¿Ok? En esa tabla que acabamos de crear, unida, tenemos los churn, los 1 y los 0. Por lo tanto, tenemos el valor correcto. Sabemos cuál es el valor correcto. Y ahora vamos a crear un modelo para predecir. ¿Sí? Vamos a decir, este es 1 y este es 0. Y luego, la idea es comparar esos valores predichos por nuestro sistema con los reales, que sabemos cuáles son. Y eso nos va a permitir validar el modelo con diferentes nodos que están acá. ¿Ok? Quiero validarlos. Entonces, ¿con qué lo validamos? Lo podemos validar con la misma data que usamos para aprender. ¿Sí? Como una regresión lineal. Calculo el R cuadrado y voy a calcular los errores en función de la diferencia entre los datos reales y los datos predichos por mi sistema. Pero aquí somos más estrictos porque vamos a validar el modelo no con los datos que fueron utilizados para aprender, que vamos a ver cómo se aprende, sino con otra parte de datos que se va a reservar para validar el modelo. ¿Ok? Que se va a parecer más a la realidad, porque ese modelo lo quiero yo aplicar a posteriori a datos nuevos que el modelo nunca ha visto. Entonces, ¿cómo se comporta el modelo con datos que nunca ha visto? Ese es el objetivo. ¿Ok? Entonces, por eso viene aquí el nodo partitioning. Voy a dividir los 3.300 datos que tengo en dos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, selecciono el 80% y lo selecciono de manera, puede ser random totalmente o estratificada proporcional a churn, ¿ok? A esta variable, como lo tengo yo acá, y lo ejecuto. Al ejecutarlo, voy a tener 80% de los datos que van a ir para acá, para aprender, para que el modelo aprenda, y 20% van a ser utilizados para validar ese modelo. ¿Cómo lo hacemos? De esta flecha de arriba, donde está el 80% de los datos, empiezo con nuestro primer modelo de clasificación. Vamos a hacer muchos en clases. Este es uno. ¿Ok? Aquí entonces buscamos, por ejemplo, tree, árbol. Y aquí tenemos varios árboles. Ese sería el Decision Tree Learner, que traemos para acá, drag and drop, unimos esta flechita y lo configuramos. ¿Ok? Aquí la variable que quiero entender es churn. ¿Sí? ¿Se fue o no se fue? Y no tengo que hacer más nada. Después puedo mejorar el modelo si quiero. Pero fíjense que sin hacer nada más lo que vamos a obtener. Aquí genero el modelo. Simplemente de nuevo hago esto, lo ejecuto. Tengo churn acá, lo ejecuto y veo ahora la salida. Esto es lo que quiero que vean con detalle. Aquí vemos en esta tabla que este es el nodo principal. ¿Sí? En este nodo principal tenemos toda la base de datos, la tabla utilizada para aprender. Ese 80% de los datos está en este nodo. Y nos dice que el 85.5% de la gente no se ha ido, menos mal, y que el 14.5% fue churn. ¿Sí? Se fue. Y luego, este es para toda la muestra, para todo el 80% de la muestra. Y luego me dice que la variable que más discrimina los que se fueron versus los que se quedaron, los ceros y los unos, en este caso es costo por día. Yo no le dije nada. Él detecta cuál es la variable más significativa que separa mejor los grupos. Y aquí vemos que si el costo por día es mayor a 44.76, ¿sí?
el churn sube de 14.5 a 58.2, solo con una variable, ¿ok? Se triplica pues la concentración de churn. Y aquí vemos que hay un más aquí abajo. Significa que hay más información todavía. Le doy clic al más y vemos que aparece otra variable. Si tiene mensaje de voz o no. Si es 0, aquí he debido decir que esta variable es un entero. No tendría aquí 0 y 1. ¿Ok? Pero esto es 0, si es menor a 0,5. Si es 0, esto de 58.2 sube todavía más a 74%. Es decir, ¿quiénes son estas 102 personas? Estas 102 personas, que son todas 1, son gente que consumieron más de 44.7, pero no tienen el plan de mensaje de voz. ¿Ok? En cambio, los que consumieron más de 44.7, pero tienen plan de mensaje de voz, el porcentaje es 9%, menor que la media. Entonces, de esto a lo mejor ni me ocupo. Pero yo tengo más información hacia dónde puedo ir. Y todavía tengo un más acá. Aquí tengo el costo por la tarde. Si el costo de la llamada por la tarde es superior a 15.7, esto sube todavía a 94.3. Y así, lo que quiero es ilustrarle el proceso, no entender exactamente cómo funciona para esta compañía, pero cómo podemos ver información. Aquí vemos que ya no hay más datos, aquí no hay más. Hasta aquí llegamos. Aquí hay 98.8% de probabilidad de que sea un 1. Si esta persona tiene un costo por día más de 44, si no tiene mensaje de voz, si gasta por la tarde más de 15.7 y si el costo por la noche es más de 5.6. Esto, imagínense ustedes en su call center. Esto se presta a transformarlo en regla, una serie de reglas, de if. ¿Ok? Si esto y esto y esto y esto, entonces esto. Imagínense que ustedes pudieran hacer todo esto esto sigue, pueden tener información de diferentes nichos también, buscar nichos, que hay un nicho de un 100%, ¿quiénes son? Entonces, de nuevo, esto es para ilustrar que esto lo pudieran ustedes implementar en un call center, donde la persona que atiende el teléfono automáticamente va a saber a qué casilla corresponde el cliente y aplicarle la promoción, el tratamiento que ustedes en marketing hayan previamente decidido. ¿Ok? O en finanzas, aprobar o no un crédito si esta variable en vez de churn es morosidad probable del cliente. ¿Ok? Esto es lo que les quería enseñar en cuanto a esta técnica. ¿Sí? Luego, esta técnica, aquí estamos viendo el resultado con el 80% de los datos. Luego lo vamos a unir al nodo de predictor. ¿Sí? Simplemente el 20% de los datos entra en este nodo de predictor. Unimos la cajita azul donde está el modelo que acabamos de crear, lo unimos a la cajita azul del nodo predictor. Es decir, vamos a aplicar todo ese conjunto de reglas que dimos a esta data que viene acá, ese 20% que nunca fue visto por este modelo, ¿ok? Y vamos a ver, por ejemplo, con el nodo scorer, el resultado. Aquí los ceros y los unos. Tenemos los ceros verdaderos y los ceros 1 y los ceros predichos y los 1 predichos por el sistema. Vemos que nuestro sistema, en el caso de los ceros, predijo correctamente 548 veces. Esto es lo que se llama una matriz de confusión. Su nombre está bien llevado, como ven. Es decir, aquí la idea es no confundirnos mucho, pero estos son los ceros que fueron predichos correctamente, 548. Pero nuestro sistema se equivocó en 25 ocasiones. Estos 25 fueron predichos como cero, pero en realidad eran unos. Y aquí quizás nos interesa más en este caso, de los 94 churn que había en realidad, detectamos 72. No está mal, pero solo detectamos 72 y nos equivocamos en 22. Entonces, ¿para qué nos sirve esto?
para comparar diferentes modelos. De nuevo, nosotros no vamos a hacer uno solo, vamos a hacer N. Después de un árbol, por ejemplo, en vez de un solo árbol, vamos a considerar lo que se llama un random forest, un bosque aleatorio, donde en vez de tener un solo árbol, vamos a tener 100 o 200 árboles. Y vamos a ver el promedio generado por esos 100 árboles. Probablemente ese modelo sea mejor que este. Vamos a aplicar una red neuronal y vamos a comparar esos resultados. No solo en términos de la matriz de confusión, pero también con otros indicadores, por ejemplo, que veremos en clase con más detalle, como la curva ROC, ROC, que aquí se está generando, que nos indica qué tan bueno es el modelo en función de la cantidad de falsos positivos, falsos negativos que genera. Mientras esto se carga, también está la Leaf Chart. Déjenme mostrarles la Leaf Chart que es interesante también. Si decide cargarla el sistema. Bien, lo que les quería mostrar es que este modelo, imaginemos que es el mejor. Evaluamos N modelos y nos queremos quedar con este modelo, el Decision Tree. De esta cajita lo puedo llevar a otro nodo, que es un nodo que es PMML Writer. ¿Okay? Aquí de paso ustedes ven lo que significa cada nodo. Con esto, este es un lenguaje estándar de programas de Machine Learning que permite exportar el código a cualquier otra plataforma. Por ejemplo, si este código lo quieren ustedes implementar en su CRM, lo grabamos acá. Y de aquí ustedes se lo llevan, ese código, lo pueden abrir y lo exportan a su sistema, a su CRM y lo incorporan. Si está listo para que ustedes lo puedan implementar. ¿Sí? Bien, esto era lo que les quería mostrar como mínimo hoy. También podemos ver que si tenemos una base de datos en Excel con otros clientes, imagínense que estos son unos 10 clientes nuevos, ¿ok? Que no sé si se van a ir o no, tengo estos clientes, pero tengo todos los datos de mensajes, minutos, etcétera, etcétera. No sé si son churn o no. De nuevo, pero yo sí quiero que el sistema me prediga si va a ser churn o no. Entonces voy a aplicar el PMML Reader, esto que grabé con este nodo, lo voy a leer, se lo voy a aplicar a estos nuevos datos y aquí en la tabla de clasificación lo que voy a obtener es para cada uno de esos clientes la probabilidad de que sea churn, ¿ok? En este caso 100%, aquí 0.98, 0.0018 y por lo tanto nuestra clasificación, ¿ok? Entonces ven lo fácil que es. Tenemos este modelo, tenemos otra tabla donde están los nuevos clientes o todo el restante de los clientes de nuestra empresa, aplicamos el modelo y nos va a generar esta probabilidad de que se vaya. Y podemos también clasificarlo por esta probabilidad. ¿Ok? Gilbert, estamos sobre la hora. Creo que pudiésemos estar aquí todo el día. Perfecto. La verdad. Sí, es que me entusiasmo y se me olvida, así que no. No, yo también. La verdad es que me entusiasmé también yo y no me di cuenta del tiempo. Dale, perfecto. Nada. Pero bueno, tengo un par de preguntas por acá que creo que algunas las respondiste en el proceso, pero sí me gustaría comentártela para que nos des respuesta y bueno, resumiendo alguna cosa primero es que este software es libre, como bien lo decías, entonces podemos descargarlo y empezar como a interactuar con él. En Costa Rica decimos travesearlo, entonces interactuar con él para ver el potencial que tiene, ¿no? Por aquí tengo una pregunta que dice, ¿siempre hay que usar un SSV Reader? No. Lee diferentes tipos de datos desde Excel, CSV, tablas creadas por nosotros, PRN, una cantidad enorme de formatos de
de datos, ¿ok? Si escribimos aquí reader, vemos la cantidad de tablas distintas, también de otros tipos de bases de datos. Podemos leer de Oracle, de Microsoft SQL, etcétera, etcétera. Es decir, por ese lado no tiene ningún problema. Van a poder cargar cualquier tipo de data que tengan en la plataforma, normalmente, pues, ¿no? Ok. Sí. La otra pregunta es, ¿se pueden unir tablas que una tenga un registro por cliente y la otra tenga varias? Que tenga un registro por cliente, que una tabla tenga un registro por cliente. Ajá, Sí. y la otra tenga varias. Si quiere, Itziar, que hizo la pregunta, ¿nos puede ¿Quién fue? aclarar un poco más? Sáquenlo. Okay. Tenemos ahí un micrófono, vamos a ver. que ¿Me la gente- escuchan? Ajá, ahora sí. Ok, bueno, hablo un poco ronca porque tengo COVID. Ay, ay, ay. Pero no, ya vi que por estos métodos no se pega. Seguro. Seguro, bueno, no sé. O sea, puedo tener una tabla que tenga un registro por cliente, o sea, cliente 1, tales y tales datos. Y después la otra tabla a la que quiero unir, puede ser que tenga que el registro 1 tiene, qué sé yo, pues vamos a suponer que tiene 2 planes y entonces cliente 1, plan 1, tantas variables, y cliente 1, plan 2, otra serie de datos relacionados con el plan 2. ¿Eso se puede unir así o habría que tener siempre 1-1? No, se puede unir, exige más trabajo. Tienes que manipular las tablas para que puedan, digamos, ser comparables, pues, ¿no? Pero en el NIME tienes nodos para manipular tablas, para filtrar tablas, para escoger columnas, para rotarlas. Es decir, tienes muchísimas herramientas para manipular los datos. Sí se puede hacer, ¿ok? Es más complicado, pero sí se puede hacer. ¿Ok? Ok, gracias. Una última pregunta que tenemos por acá. Dice, Random Forest permite visualizar la clasificación de usuarios como lo muestra en Classification Trees. Sí y no. Si ustedes corren el Random Forest, van a tener 100 árboles, ¿ok? Entonces, y vas a tener la respuesta. ¿Cómo funciona el Random Forest? Cada árbol va a decidir si una persona es 1 o 0, ¿ok? Pero como tenemos 100 árboles, lo que vamos a decidir es la mayoría que votó. De esos 100, 80 dijeron que eran 1, entonces va a ser 1. Eso es el voto de la mayoría, ¿ok? Hay unos conceptos ahí de aleatoriedad, pero que no vamos, para simplificar es eso. Entonces, no podemos visualizar. Podemos visualizar si el NIME nos deja visualizar árbol por árbol. Podemos ver los 100 árboles distintos. Pero esto es una de las desventajas que tienen la mayoría de los algoritmos de Machine Learning, como la red neuronal, por ejemplo, y el Random Forest, y hay otros también, XGBoosting, etcétera, etcétera, que predicen y a veces mucho mejor que un árbol, ¿ok? Pero no se entiende por qué. Estamos prediciendo, pero no entendemos por qué. Con el árbol nos gusta mucho en marketing y en negocio porque entendemos por qué estamos rechazando o no un préstamo, por qué estamos pensando que esta persona sea, lo entendemos. Pero con nosotros a lo mejor es más preciso, a lo mejor es mejor el modelo y voy a detectar, si es crítico lo voy a utilizar porque detecta mejor, ¿ok? Pero no entiendo por qué. No, es imposible de una red neuronal tratar de entenderla, ¿ok? Es una caja negra, es una caja negra. De hecho, esa es una área nueva en lo que es Machine Learning, en Data Science, que es tratar de explicar esas cajas negras. Porque hay conceptos bien relevantes, esa pregunta es relevante porque hay temas como de protección de datos o de discriminación. Yo tengo que entender por qué tú me rechazaste el crédito a mí. Y si tú no eres capaz de explicarme, puedes tener problemas. ¿Ok? Entonces hay un área que se llama explainability, es tratar de explicar esas cajas negras. El árbol no es una caja negra, es por eso que nos gusta. Funciona muy bien,
¿Ok? Hay otros modelos que funcionan a veces mejor, no siempre, pero a veces funcionan mejor, pero tienen el inconveniente de ser caja negra. ¿Ok? Ok, listo. Bueno, realmente se nos fue la hora rapidísimo. Simplemente para finalizar, agradecerte, Gilbert, como siempre, tu participación y sobre todo agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. En el chat le estamos dejando en la página web nuestra y mi correo electrónico en caso de que necesiten o tengan cualquier consulta o necesiten información. Estoy completamente a la orden, así que por ahí les dejamos ahorita el, el- el correo electrónico y la página. Y nada, no me queda sino nuevamente agradecerles a todos y estamos en Uniquemia con IESA siempre pendientes y ver cómo agregamos valor en estos momentos de aprendizaje. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias Patricia por invitarme y bueno, estaremos viendo pronto, espero, a todos. Ok. Así es, los esperamos siempre. Chao pues, hasta luego. Gracias. Placer.